Hola a todas las personas. Qué bueno que estamos reunidos esta mañana para meditar, para reflexionar sobre aspectos importantes de cómo no participamos en la realidad, sino construimos la realidad con base en nuestras interacciones, con base en nuestra memoria y con base en nuestros procesos de construcción emocional. Y esto es sumamente importante en términos de la tradición budista. Vamos a hablar hoy sobre cerrar ciclos. Y cerrar ciclos es una palabra muy interesante porque ciclo tiene que ver con la palabra budista rueda o samsara, y samsara chakra o la rueda de la existencia tiene ciertamente una connotación negativa. ¿Por qué? Porque es partir de un punto para regresar al mismo punto, no nada más con las manos vacías, sino posiblemente perpetuando esa experiencia de sufrimiento o esa experiencia de, vamos a decir, no aprendizaje. Cerrar ciclos también tiene que ver con el poder soltar. La palabra aferramiento está ligado a el no poder cerrar diferentes ciclos. Podríamos decir que la palabra aferramiento, upadana en sánscrito, es lo que le da lugar a nuestra existencia. Nos aferramos, upadana, de allí llegamos a imaginarnos en la existencia, bhava, y una vez que nos imaginamos en una existencia, entramos en jati, que es nacimiento. Me voy a explicar. A partir de upadana, de este aferramiento, empezamos a imaginarnos, como por ejemplo, una relación, un vínculo, en donde esta imaginación es como la promesa de comenzar a nacer, la promesa de una nueva relación, la promesa de un nuevo encuentro. Y a veces ese ciclo comienza como por ejemplo una relación. Y en esa relación ya está el ingrediente del aferramiento, está el ingrediente de la imaginación o de la existencia, bhava, como dijimos, y de allí ya nace un vínculo. Y ese vínculo, diría la tradición budista, todo lo que comienza concluye, todo lo que se une se separa. Y no es de que haya una cuestión moral, si uno se ha portado bien o se ha portado mal. Todo lo que comienza tiene un ciclo de surgimiento, jati, justamente, deterioro, que se llama jara, colapso, que es el desmoronamiento, es el comienzo del fin, dirían en las películas. Este se le llama kada, y este desmoronamiento va a concluir en marana, que es la desaparición. Como acabamos de ver, esto es un ciclo. Es un ciclo que comenzó como una relación, o comenzó con un nacimiento, o comenzó con una forma de ser nosotros mismos. Luego nos vamos deteriorando o la relación va cambiando. Se desmorona, colapsa, hasta que ya no queda algo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque entre más aferramiento tengamos, más vamos a simularnos e imaginar
llenarnos de manera negativa. Para aterrizarlo a un ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no simulamos o hemos simulado o estamos simulando funcionalidad? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro empleo, o tenemos nuestra familia, o tenemos un cuerpo sano, o porque nos va bien en nuestros negocios. Y esta simulación no va de la mano necesariamente de una conexión con nosotros. Y en este sentido, el aferramiento, a veces, como se acercan personas a mí y me dicen, he vivido completamente infeliz 20 o 30 o más años en un matrimonio donde lo he hecho por mis hijos, o es mucho más conveniente por mi familia, pero esta simulación es una forma de aferramiento. Como hablamos hace algunas sesiones, muchas veces también las redes sociales son una perfecta expresión de simulación. Estamos completamente felices, sonriendo en nuestras fotos y al mismo tiempo profundamente desconectados. ¿Por qué hablo de todo eso? Lo menciono por el hecho que cuando hay un aferramiento muy grande, hay un yo muy sólido. Y cuando este yo es muy sólido, cuando se quiebra nuestra cotidianeidad, como ahora con los confinamientos, se evidencia esta desconexión. O bien cuando alguien o cuando se termina una relación, o muere una persona, o muere un ser querido, en ese momento nuestro yo va a tener ese dolor que se vuelve destructivo. Diría el maestro Trungpa Rinpoche, entre menos en serio nos tomemos, más podemos encontrar sabiduría. Porque cuando uno tiene un sentido muy sólido del ser, se escucha baja la voz. Déjenme ver. Sí que me están mencionando. Ya. Esperemos que se escuche mejor. Hola, hola. ¿Ya se escucha mejor? Hola, hola. Bueno. En tu caso se escucha muy bien. Qué bueno que unos escuchen bien, otros no tanto, pero bueno. Sí, faltaba activar algo. Dicho todo esto, cuando hablamos de cerrar ciclos, es importante tener un yo menos sólido para que sea un yo más sabio. Personas a veces se colapsan cuando sus relaciones simuladas o sus relaciones genuinas se acaban. ¿Han escuchado la frase, sin ti me muero? Si esto se acaba, no sé qué haría. Sin ustedes, hijos, yo no sé qué sería de mí. Esa es una forma de aferramiento. Y este aferramiento es uno que no nos permite cerrar esos ciclos. Ahora, esta rueda que normalmente el budismo plantea como caracterizada por trauma, caracterizada por sufrimiento, es una desde donde, cuando podemos ir soltando el aferramiento, nos vamos llenando de más amor.
La metáfora tradicional budista es que cuando un recipiente ya está lleno de agua, ya no puedes verter más agua. Por ejemplo, una taza de té, si ya está llena, no puedes solicitar más té porque ya está llena. ¿Llena de qué? Llena de nosotros, llena de nuestro enojo, llena de nuestro aferramiento, lleno de nuestra confusión. Así que cuando nosotros podemos trabajar con sensibilidad, con amor bondadoso y con vínculos, pero entendemos, como indicaba el Buda, que toda relación que tenemos en este momento debemos imaginar que también va a terminar. Y que cuando hacemos esto, y lo hacemos con amor, vamos a poder ya cerrar ciclos antes de que terminen. Me voy a explicar. Déjenme muevo un poco la pantalla. Listo. Una madre llamada Gotami llegó con el Buda con su bebé recién fallecido. Desesperada, le pidió al Buda y le exigió de alguna manera que él, siendo un maestro tan famoso, resucitara a su hijo y que ella se volvería completamente meditativa, espiritual, budista. El Buda vio tal desesperación en esta madre, comprensiblemente, que le dijo: haré esto que me pides siempre cuando vayas a una casa y te den un puñado de semillas de mostaza, pero la condición es que en ese lugar nunca se haya escuchado el fenómeno muerte. Ella, desesperada, fue de población en población, de ciudad en ciudad, y toda la gente estaba dispuesta a regalarle un puñado de semillas de mostaza. Sin embargo, todos habían perdido a un padre, a una madre, a hermanos, a hijos, e incluso habían tenido historias mucho más dolorosas que la suya. A lo largo de ese tiempo, a lo largo de ese lapso, ella regresó con el Buda con una comprensión de que todo vínculo, de que todo nacimiento, tarde o temprano, va a implicar su desmoronamiento y su muerte. Pero cuando se entra, y esta es la historia de Gotami, una meditadora, estudiante del Buda, entras en un estado meditativo, no nada más vas a ver que nacemos los humanos y morimos, nacen las relaciones y concluyen, pero también cada instante mental tiene su surgimiento, deterioro cuando te encuentras en una atención plena, ese momento que inició instantes o fragmentos de segundo atrás se desmorona y desaparece, y cuando desaparece otro nuevo surge y pasa por el mismo ciclo. Lo que hace la meditación es también procurarnos una observación, no de una ideología, sino de que todo lo que comienza concluye, todo lo que se une se separa, pero no desde lo ideológico, sino desde la observación. Y que cuando podemos relacionarnos con los demás y relacionarnos con nosotros mismos, sin esta mano de hierro del aferramiento. Porque esta mano sólida de hierro, cuando no queremos soltar, al desmoronarse algo, nos desmiembra, nos lastima. Y uno puede ver esto en términos de que no se trata que evitemos relaciones, no se trata que no mencionemos la muerte, o no mencionemos el final de un vínculo, o no mencionemos incluso
el entender que en 100 años nosotros mismos no vamos a estar aquí. Es natural. Y que por otro lado, cuando soltamos ese aferramiento, nos da la posibilidad de que la sabiduría y el amor bondadoso entre. De hecho, psicológicamente dicho, cuando con esa mano de hierro, con ese aferramiento, miramos a las personas, nos va a costar mucho trabajo perdonarles. Vamos a estar, ejemplo, aquella persona que ustedes imaginen, una persona que por ejemplo se hayan distanciado, cierran el puño, esa mano de hierro, y tiene sus memorias, tiene sus sentimientos, tiene también sus deseos o anhelos frustrados y fundamentalmente tiene mucho dolor. El dedo pulgar es el aferramiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Se queda cerrada esta experiencia en nosotros. Estos 4 dedos son realmente algo que nosotros estamos guardando sobre un evento en el pasado, por ejemplo, una relación, un vínculo. Y vamos a poner que esa relación haya sido muy linda. Como por ejemplo, algo que ocurre con una relación familiar no humana, como una mascota. Por ejemplo, mi gatita Shimi murió el día de ayer. Y es una relación, pues difícilmente vas a tener con una mascota una relación difícil. Pero si tú mantienes este puño cerrado del aferramiento, es como decía Aryadeva. Cuando tú miras un cadáver, estás viendo tu propio cadáver y estás viendo el morir de tu historia. Así que con aferramiento no permitimos que entre el amor bondadoso, la gratitud, no permitimos que entre nuevas formas de aprendizaje, no permitimos que entre la compasión y no permitimos que entre el crecimiento. ¿Y qué significa todo esto? Que personas que dicen, es que yo amaba mucho a mi ser querido, amaba mucho a mi cónyuge, estaba muy feliz en esta relación hasta que sucedió esto, o amaba mucho a mi mascota hasta que murió. Y es cierto, somos humanos hechos de vínculos, somos seres fundamentalmente relacionales. Sin embargo, algo sumamente importante es que cuando logramos abrir la mano, los dedos no se separan de la mano, el vínculo sigue, pero ya hay espacios. Ya tenemos la oportunidad de cerrar esos vínculos. Y esto estoy hablando de una relación funcional. Ahora, cuando es una relación no humana, muchas veces las personas entran en este anhelo de lo extraordinario que fue algo y cierran también su mano porque fue algo muy grato y ya no permiten más aprendizaje e incluso se frustran en la melancolía. Pero también quiero hablarles de el aferramiento hacia lo negativo. Muchas veces nos quedamos con lo negativo de las personas o nos quedamos con el desenlace de una relación, con el dolor de una relación. Muchas veces nos quedamos con el aferramiento a las partes disfuncionales de nuestro sistema familiar. Si papá de pronto estuvo ausente o era violento o era adicto, si de pronto hubo un rompimiento familiar o mamá fue agresiva, violenta, dominante.
este aferramiento inconsciente también se queda en nosotros. Y lo interesante de no poder cerrar ciclos, hablé de un ciclo que es terminar relaciones, la muerte de seres queridos, correcto. Pero a veces no cerramos ciclos, y este no cerrar ciclos en la parte dolorosa o negativa también lleva de la mano el aferramiento. Así que una de las formas también de ir soltando, abriendo los dedos a, diríamos, reírnos de nosotros mismos, a, como argumentamos en otras meditaciones, no buscar la perfección, a no ser la persona simulada, a tener la habilidad de ser más suaves, compasivos con nosotros mismos, a darnos la oportunidad de equivocarnos, de no ser perfectos, de admitirnos como disfuncionales. Y eso no significa que admitir disfuncionalidad significa que vas a dejar de hacer algo en tu vida, pero dices, en esta parte no funciono. Y ya cuando lo aceptas, empiezas a quitar esta mano cerrada de upadana, de aferramiento. Y es importante, como fases generales para hacer esto, uno, reconocer esa parte del dolor, reconocer esta parte que en lo funcional nos duele algo lindo que concluyó, y en lo disfuncional el también poder soltar que no tenemos que ser perfectos, que no tenemos que cargar proyectos destino familiares. Tienes que ser la hija perfecta, tienes que ser el hijo perfecto. Por ustedes, hijos, estoy aguantando a su padre o a su madre. Entonces, con estos mensajes se va creando este aferramiento, esta responsabilidad, entre comillas, de que uno está haciendo feliz a otro. Y por lo general uno se va a buscar a personas o dominantes o codependientes. Entonces uno va soltando esto diciendo, tampoco soy el centro del universo, también me puedo equivocar. También puedo ser una persona que fracase varias veces y eso no me hace una persona fracasada. Después de reconocer, entra el disculparnos. Hemos sido demasiado duros con nosotros mismos. Hemos sido personas que hemos nada más funcionado, pero no nos hemos dado la oportunidad de quitarnos esa culpa, quitarnos ese mundo como el Atlas que lo carga, o que carga ese proyecto sentido, o que carga a sus padres, o que carga a su cónyuge, o que carga a sus hijos. Se carga a los hijos, obviamente cuando es el tiempo de cargarlos y abrazarlos, cuando son bebés. Se toma de la mano a los hijos y se acompaña con ejemplo. Luego se acompaña con valores, se acompaña con consejos y llega un momento en que uno también suelta. No es el que uno cargue a los hijos y de pronto uno se vuelva un gran bebé, papá, mamá, para que los hijos lo carguen a uno. Hijo, llevas el sentido de mi vida en tus brazos. Por eso, tener hijos, o tener pareja, o tener empleo, o tener algo para que le dé sentido a nuestra vida, lleva de la mano un gran aferramiento. Lleva dolor, lleva expectativas, lleva carencias.
Por eso es muy importante entrar en estos procesos que, repito, reconocer. Segundo, quitar la culpa o descentralizar la culpa. Cuando descentralizas esa culpa, cuando descentralizas ese resentimiento, ese enojo, vas a poder también llenarte de amor bondadoso y compasión a ti mismo. Vas a poder decir, los ciclos comienzan y acaban, pero están llenos de sabiduría. Mi vida comenzó y eventualmente terminará, pero estuvo lleno de sabiduría y de momentos gratos. Esta relación concluyó, pero también trajo mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Entonces, reconocerlo, que también es una forma de aceptarlo. 2, disculparnos y disculpar a los otros, porque a veces vivimos transfiriendo culpas, responsabilidades y decimos, yo era tan feliz, pero esta persona, pero mis padres, pero mi excónyuge, pero la situación económica. No estoy diciendo que sea fácil, pero lo que sí estoy diciendo es que el poder llenarnos de gratitud, de amor bondadoso. ¿Cómo defino el amor bondadoso? Es un sentimiento de gratitud, de dignidad y de empatía que transfieres al otro. La tradición budista dice desear la felicidad y las causas de la felicidad a otros. Bueno, también es importante. Y finalmente, soltar. ¿Soltar significa aventar? No. Soltar significa acomodar sabiamente. Cuando acomodas en el archivo de tu memoria, en las piezas del rompecabezas, el lugar que ocupó una relación, funcional o disfuncional, justa o injusta. Tú tienes que acomodar esa pieza porque está en tu biografía emocional. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, de pequeños fuimos maltratados, abusados sexualmente posiblemente, abusados verbalmente? Cuando hay esas piezas tan dolorosas como Gotami, cuyo bebé falleció. ¿Qué haces con esta pieza que está rompiendo tu biografía emocional y tu sentido? En este puño cerrado de expectativas, aferramiento, existencia, carencias, ya es parte de nosotros y tenemos que reconocer que esa parte en nuestra vida existió. Reconocerlo, descentralizarlo. Cuando digo disculpar no significa, oh, qué bien que haya pasado esto, qué sana persona, o qué justo fue ese individuo que me maltrató como niña o como niño. No, no estoy diciendo esto. O este cónyuge o persona que me fue desleal o que me lastimó o como fuere. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo descentralizar, quitar la culpa que tú tienes. Porque esto te hace una persona que constantemente te esté juzgando a ti misma, tu propio juez. Seguramente yo soy una persona no valiosa y por eso me maltrataban. Seguramente yo soy una persona horrible, por eso me juzgaban. O una persona que se portó mal y por eso me abusaron, o como fuere. Uno tiene que dejar ese aferramiento, descentralizarlo, mirarlo
no importa cuán doloroso pueda ser en un momento, y quitar ese aferramiento que mientras juzga al otro también nos juzga a nosotros. Por eso tristemente hay personas que han sido transgredidas o historias muy fuertes de vida que terminan con cáncer, que terminan suicidándose, que terminan haciendo vidas completamente dolidas y dolorosas. ¿Por qué? Porque es importante también descentralizar esto. Porque mientras enardeces ese dolor, también se solidifica en ti esa agresión y la repites muchas veces. Tercero, como dijimos, llenas de amor bondadoso y compasión, no necesariamente a la persona, pero a ti en ese evento. Como hizo el Buda, a mirar que todos los seres tenemos experiencias de dolor cíclicas y que si no aprendemos se repite el ciclo. Eso es karma. Tú tienes una estructura inconsciente, una sombra, como hemos hablado, y mientras tú no aprendas, vas a volver a proyectar hacia afuera aquello que necesitas aprender, y otra vez te aferras y otra vez te desencantas, te desengañas, y si no lo aprendes con amor bondadoso, otra vez se repite. Así que incluso en el sistema familiar hay que descentralizar con amor, descentralizar y amor bondadoso y compasión. Y soltar no significa olvidar, significa acomodar. Para cerrar esta idea y comenzar con una meditación vinculado a esto, diríamos que hay 3 tipos de compasión. Compasión hacia los seres sensibles, incluido uno mismo. 2, compasión hacia la realidad. ¿Y qué significa compasión hacia la realidad? Significa que podemos comenzar a ver cómo gran parte de lo que nos ocurrió o no sucede no ocurre de manera personal. Nadie te lo hace de manera personal. La gente llega con sus propias películas y te incluye en su película, haciéndote que a veces entres a un estado de decepción o tristeza o maltrato o a veces una buena película. El punto es que las personas no nos hacen eso a nosotros porque somos buenos o somos malos, sino porque están viviendo su película. Lo mismo, uno vive su película y la gente que apreciamos es la que embona en muchos aspectos inconscientes, pero incluso la gente con la que nos conectamos para una relación disfuncional. De tal manera que cuando tenemos compasión por la realidad, podemos entender cómo ocurren los grupos de apoyo o contención, como por ejemplo AA o NA o Al-Anon, donde las personas al reunirse y compartir su vulnerabilidad, como lo mencionan, su enfermedad o su dolor, al escuchar a otros se ven en otros, porque muchas biografías emocionales son escandalosamente parecidas. Y esto es sanador de alguna manera porque nos hace ver que todo lo que creíamos tan personal, todo lo que creíamos tan vergonzoso, de pronto te das cuenta que es una estructura de dolor compartida, no necesariamente determinista, no necesariamente que haya que vivirla o que no haya que sanarla, pero muy importante cuando vemos
que no es algo tan personal lo que cargamos, que somos muy parecidos a otros, que somos muy predecibles también, y que muchas de las tensiones, angustias, resentimientos, enojos, ganas de reconocimiento, las vivimos miles de millones de humanos. Y es por eso que cuando generas compasión hacia el otro, te rescatas a ti mismo. Y es el tercer tipo de compasión, es más complejo, no voy a profundizarlo mucho. Ya es uno, se le llama compasión sin referente, que es cuando desdibujas al ego, desdibujas todo aferramiento y las manos están abiertas, digamos, metafóricamente, a toda expresión y posibilidad de sabiduría. Bien. Así que vamos a hacer brevemente este ejercicio para cerrar ciclos. Y algo que es muy importante en este contexto es el sentido del humor. Recuerden esta frase, entre más en serio nos tomemos, más infelices seremos. Contrario a lo que posiblemente decía mamá. Tómate muy en serio, si no nadie te tomará en serio. Entre más flexibles nos veamos, entre más vulnerables seamos a la realidad, por ejemplo, el cambio, la impermanencia, entre más también entendamos esa falibilidad, esa posibilidad de equivocarnos, más nos vamos a relacionar auténticamente, más nos podemos reír, menos necesitaremos simular, más podemos decir, esto no me parece, esto no es congruente, y podemos hacernos responsables con sentido del humor. Si no se vuelve una culpa, si no se vuelve vergüenza, si no comenzamos a llenarnos de enojo hacia los demás y por consecuencia hacia nosotros. Así que vamos a trabajar con esta primera meditación que tiene que ver con el soltar. Va a ser muy breve. Y hay una pregunta antes. Cuando sueltas, ¿no sientes más vacío? Sí. La mano, cuando se abre, como cuando jugábamos con niños pequeños, ¿dónde está? Y de pronto apretabas mucho la mano y estaba vacía. Nos da miedo que cuando abrimos los dedos, lo único que estábamos apretando eran los dedos. El llenarlo de aferramiento, expectativas frustradas, carencias, lealtades, proyectos destino de otros, seguirnos doliendo por nuestros padres. Superémoslo, nadie tuvo una infancia perfecta. Y cuando puedes también soltar y decir, papá fue un humano, más dolido que malo, por ejemplo, mamá fue o es humana, con esa bolsa mezclada también puede ser de codependencia o desconexión, pero cuando uno abre la mano, te das cuenta que todo cabe en la mano. Cuando la cierras ya nada cabe. Y eso es sumamente importante para un trabajo de sanación, para un trabajo que no tiene que ver con energía del otro mundo necesariamente, no tiene que ver necesariamente con decretos, tiene que ver con
hacernos genuinos. A veces la gente trata de huir de su propio sufrimiento de tal manera que se vuelve psicóloga o psicólogo. ¿Por qué? Porque necesita 40, 50 horas a la semana de terapia. O peor aún, se vuelve espiritual. Porque quiere la luz blanca o quiere lo más sagrado. ¿Por qué? Porque no es capaz de mirar su dolor. Lo digo con ironía, ya sé que voy a recibir reclamos de amigas y amigos psicólogos y amigas y amigos budistas, pero todo esto, no que la psicología esté mal, no que ser espiritual está mal, sino las razones y la valentía para sensibilizarte y darte cuenta de que no eres tan importante. ¿Y qué pasa cuando no somos tan importantes? Ya puedes vivir, ya puedes respirar, ya puedes decir, voy a hacer esto, no importa si fracaso. Voy a darle un giro a mi vida. ¿Por qué? Porque no estás viviendo esa cuerda floja que si te caes para un lado te condenas, y si te vas para el otro no eres irrelevante, y si vas derecho por la cuerda floja te salvas. Darnos cuenta un poco más de que la sabiduría está en ser una persona que pueda reconocer su dolor, que pueda soltar lo que no le sirva, y que lo que se plantea, liberación, no significa agarrar a patadas a lo malo. Liberación significa soltar estos dedos apretados y dejar ese aferramiento para que todo lo que ocurra sea genuinamente, como planteaba el Buda, una maestra. La mente es una gran maestra o puede ser nuestra peor enemiga. Así que incluso sentir el dolor nos da la posibilidad de mirarlo con compasión, descentralizarlo y darse cuenta que es parte de ese ciclo de aferramiento en el que todos nos encontramos. Y buscamos a otros y decirle, oye, ¿me puedes quitar este dolor? Y estamos con la mano cerrada. Es como si le dijéramos a alguien, ¿qué tengo en la mano? Bueno, pues si no la abres no lo sé. No es que la mano esté vacía, la mano tiene la posibilidad de tomar esto, pero o aquello, y siempre estar libre. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, esbozar una suave sonrisa, respirar profundamente. Y mientras respiramos, vamos a regresar a esta idea de mirarnos frente a un espejo. Está nuestra imagen frente a nosotros, tal como nos vemos ahora. Pero ahora atrás del espejo, atrás del reflejo, digamos, de este espejo, van a aparecer uno o varios momentos a manera de imagen que nos haya costado trabajo
soltar, que nos siga causando vergüenza, resentimientos, dolor. Así que nosotros frente a este espejo, en el reflejo nos miramos, pero detrás del reflejo se encuentran estas escenas del pasado, una o dos, de algo que nos haya causado gran resentimiento, que es repetir sentimientos. Puede ser tristeza, pérdida. Puede ser de la infancia. Puede ser de hace años recientes, o de años recientes, perdón. O de la adolescencia. O de algo que nos indigne o nos congele emocionalmente ahora. Y vamos a esta primera fase, que es reconocer. Nuestro reflejo nos señala y nos muestra con empatía esa escena. Y si hay otra serie de momentos, también lo señala amablemente. Puede ser la imagen de papá o de mamá que nos pueda indignar o doler. Reconocemos sin juzgar. Inhalamos, exhalamos. Y ahora pasamos a la fase de descentralizar. Podríamos incluso decir, comenzar a abrir la mano del aferramiento. Y miramos que, en la medida de lo posible, estas personas, estos actores con los que interactuamos en ese momento, se encontraban también con dolor, con desconexión, con una emoción muy particular que no justificamos. Simplemente miramos esto. Puede ser el alcoholismo de alguien, su transgresión o abuso, su deslealtad, como una manifestación del propio dolor y desconexión o no conocimiento de estas o esta persona. En este momento, las escenas que nos muestra nuestro reflejo, como si nos mostrara una casa, respiramos, no juzgamos, no las miramos con empatía, pero tampoco con enojo. Simplemente nosotros mismos, nuestro reflejo, nos está mostrando esta experiencia, esta serie de eventos
que incluso ahora estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Y ahora pasamos a la siguiente fase, que es generar amor bondadoso y compasión hacia nosotros mismos. Nos miramos en esas escenas que aparecen en el reflejo. Nos miramos desde afuera y nuestro reflejo nos está mostrando. Y generamos gran compasión y amor hacia nosotros, comprendiendo que no sabíamos mejor, comprendiendo que eso ocurrió y que si alguien merece toda la empatía y el amor, es nosotros mismos en ese momento. Si nos es posible, generar ese amor bondadoso y compasión hacia todos los seres sensibles que han pasado por una experiencia similar o aún más intensa que nosotros. Ahora miramos dentro del reflejo y por unos instantes esa escena o escenas del pasado donde estamos nosotros, pequeños o más jóvenes, nos volteamos a ver, pequeños como éramos o jóvenes o en años recientes. Y desde esa escena miramos a esa niña o niño que fuimos, a esa persona que participaba en ese vínculo, y solo le miramos con amor bondadoso y empatía. Decimos en nuestra mente: tienes todo el amor, tienes toda la comprensión, tienes toda la dignidad, eres suficiente. Y sonríes desde afuera del espejo y haces que tú mismo en esos reflejos del pasado sonrían. Y ahora el siguiente punto es soltar. Soltar no es abandonar. Soltar es recibir la sabiduría de nuestra historia. Recibir y liberar el que todo eso es parte de nuestra historia, pero hemos liberado el aferramiento, hemos liberado el juicio,
Y ahora estamos rodeados dentro del reflejo de ese espejo de luz amorosa, de tu propia mirada de amor y comprensión desde este momento. Regresas a mirarte en el reflejo actual del espejo y permaneces un momento mirando tu cuerpo como ahora lo mirarías en un espejo, con sus cambios propios de la edad madura o de que has crecido y ya no eres una niña o un niño. Aceptas tu cuerpo, aceptas tu rostro, aceptas tus ojos, aceptas tus manos, aceptas tu torso, tu vientre, tus genitales, tus piernas, tus rodillas. Aceptas tus pantorrillas, tus pies, los dedos de los pies. Aceptas cada órgano que, aunque no lo vemos, está funcionando en este momento. A los órganos que no funcionan bien o correctamente les decimos: ya puedes sanarte. Y a los que funcionan correctamente les agradecemos que mantienen a esta persona que somos viajando en el tiempo con nuestra biografía emocional, con nuestras células irrigadas de amor bondadoso, de compasión y de comprensión. Respiramos profundamente y exhalamos. Poco a poco vamos saliendo de este ejercicio. Muy bien. Pues esta sesión, cerrar ciclos, prácticamente nos llevó toda esta hora, toda esta sesión. Ojalá puedan hacer este ejercicio. Vamos a subir a YouTube esta grabación. Y también vamos a invitarles a este retiro en línea que tenemos este jueves 28 de mayo. Invitarlos a purificar el karma. Vamos a trabajar con este tipo de ejercicios y ya utilizando también técnicas más profundas que utiliza la tradición budista. Todo con la intención de transformar nuestra experiencia. Les agradecemos mucho recomendar estos espacios que ciertamente tienen la intención de sanarnos, tienen la intención de traer una reflexión y de entender que no somos una persona, sino que somos un complejo tejido de vínculos, de relaciones que no nada más se componen de este momento, sino también del pasado en términos generacionales. Si lo podemos sanar desde el amor bondadoso y desde soltar el aferramiento, seremos mucho más auténticos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles.